Hola, buen día. En el área de microbiología, nuestro grupo está conformado por Jorma Mier, María Fernanda Cristancho, Marcela Crucelas, Lorena Carvajal, Yanel Baldonado y quien les habla, Karen González. Bueno, respecto a la presentación del caso, es un paciente masculino de 68 años con antecedentes de tabaquismo pesado, neumonopatía crónica secundaria, habitante de zona rural, que inició con una diarrea profusa, la cual menciona que presenta sangre y moco en gran cantidad y que presenta dolor torácico que posteriormente se irradia a cuello y hombro izquierdo. Y adicionalmente, el paciente presenta una disnea que requiere de soporte de oxígeno. En el sitio de remisión, el paciente presentó picos febriles de 39 grados centígrados y se observa lesión redondeada con bordes elevados, circunscrita en la cara lateral externa del muslo derecho con escasa secreción purulenta. Ahora les voy a hablar sobre el ciclo vital del VIH y la patogenia del SIDA. Pues, como observamos en la imagen, este ciclo consiste en la infección de las células, donde va a haber una integración del provirus en el genoma de la célula huésped, que esto pues va a provocar la activación de la replicación vírica, la producción de esta y la liberación del virus infeccioso. Entonces, como observamos en la imagen, comienza con la entrada del virus en las células. Para esto requiere del CD4 y de los correceptores que son receptores para quimiosinas. Estos son el CCRS y el CXCR4. El CCRS actúa principalmente en los monocitos y los macrófagos y el CXCR4 en los linfocitos T. Estos también van a ayudar a la unión de la GP120 del virus y a la fusión con la célula mediada por la proteína GP41 vírica. Aquí es importante resaltar que las principales dianas celulares son los linfocitos TCD4, colaboradores y pues los macrófagos. Entonces, posteriormente, en la replicación vírica, el genoma del ARN del virus pues va a sufrir una transcripción inversa que va a conducir a la síntesis del ADN complementario bicatenario y este genoma de los provirus en el ADN de la célula huésped pues va a causar un desencadenamiento de la expresión de los genes del virus. Esto se va a dar tras la integración. Entonces, el provirus puede pasar desapercibido durante ya sea meses o años, lo que quiere decir que va a estar en forma de infección latente. Posteriormente, o sea, posterior a este proceso, en la progresión de la infección, pues refiriéndome específicamente a la infección aguda, los linfocitos T y los CD4 de las mucosas van a estar, estos van a causar una viremia con diseminación del virus. Entonces va a haber una infección latente de las células en el tejido linfoide, que es la continuación de la replicación vírica y de la pérdida progresiva de los linfocitos TCD4. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a causar un mecanismo de inmunodeficiencia donde va a haber una pérdida de linfocitos TCD4, lo que ocasiona la muerte de los linfocitos T durante la replicación vírica. Lo que quiere decir que en pocas palabras, pues la activación del virus da lugar a la muerte de las células infectadas, que va a ocasionar una apoptosis debido a la estimulación crónica y pues esto va a causar defectos funcionales que van a involucrar las funciones del macrófago y de los CD4. Entonces, esta pérdida de linfocitos TCD4 se debe sobre todo a los efectos citopáticos que va a causar este ciclo vital, que pues van a ser provenientes directos del virus en la replicación. Y pues esto va a llegar a un punto donde en que a medida de que progresa la enfermedad, el sistema inmunitario no puede renovar los linfocitos TCD4 frente a su pérdida, lo que va a causar que el paciente pase a una infección crónica
de baja intensidad o latente de los linfocitos T, y pues que esta puede llegar a persistir en las células durante meses o años, incluso si el paciente tiene un tratamiento antiviral potente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la prueba de PCR combo VIH, que es una prueba molecular. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de combo VIH? Pues se trata de un test integral para la detección del VIH, que en realidad pues son 3 pruebas, por eso se llama combo VIH, ya que incluye, pues esta va a incluir la detección de los 3 elementos detectables de la infección, que es la detección del antígeno P24, la determinación de la presencia de los anticuerpos contra el VIH y la prueba de PCR ultrasensible cuantitativa, que se utiliza para cuantificar la presencia del virus. Entonces, aquí como observamos en esta diapositiva, aquí puse una gráfica donde se puede analizar la evolución del virus una vez la persona ha sido infectada y qué elementos de estos pueden detectarse. Entonces, aquí observamos en color rosado que es el ARN, que se detecta por PCR ultrasensible cuantitativa. En verde, que aparece el antígeno P24 perteneciente al VIH, y finalmente en color azul es el, en azul pues se va a evidenciar los anticuerpos que son producidos por el organismo contra el virus. Aquí es importante destacar que la línea que es rosada, que es la del ARN, no va a desaparecer nunca. Entonces, esto significa que siempre puede detectarse el ARN por PCR ultrasensible cuantitativa y que por esto es utilizado siempre como técnica de referencia. Entonces, hay que resaltar acá también que el VIH, una vez que ha infectado, sigue 3 fases en lo que se refiere pues la forma de diagnosticarlo, y en esto se basa la prueba combo VIH. Entonces, en la fase temprana, pues transcurre durante los primeros días de la infección y puede detectarse el material genético del patógeno por PCR ultrasensible cuantitativa. Aquí es importante en esta fase temprana tener en cuenta que es aproximadamente tras 3 semanas de la infección, de 21 a 45 días exactamente. También puede detectarse el antígeno P24 del virus. En la fase intermedia puede durar entre meses y años. En esta fase, el material genético puede detectarse por PCR ultrasensible cuantitativa también, y también se inicia la producción de anticuerpos por parte del sistema inmune, que también pueden detectarse en esta fase. Y en las fases más avanzadas de la infección existen grandes cantidades del virus que pueden detectarse por PCR ultrasensible cuantitativa y pues también por anticuerpos. Pero aquí cabe resaltar que pues generalmente la persona ya, el paciente, pues ya es consciente de que existe el virus, y en este caso pues se va a mirar otras cosas, como que ya se va implantando, pues como al paciente ya ya tiene un tratamiento médico, entonces se va a utilizar esto para realizar cuantificaciones de los linfocitos para comprobar si los tratamientos están siendo eficaces o no en el paciente. ¿Cuál es la ventaja que tiene el combo VIH? Pues esta nos permite realizar una búsqueda de los 3 elementos posibles indicativos de la infección, y el resultado es seguro, es muy confiable. Y también, pues, que en caso de resultar positivo el paciente, pues presenta la posibilidad de orientar sobre en qué fase de la infección se encuentra el paciente, lo que le va a ayudar a dar un tratamiento oportuno. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tratamiento en VIH. Entonces, el TAR, o como
lo llamamos el tratamiento antirretroviral combinado de alta efectividad, pues es generalmente una combinación de 3 tipos de fármacos antirretrovirales que van a actuar bloqueando varias enzimas o proteínas necesarias para que el virus pueda replicarse en la célula infectada. Entonces les voy a hablar sobre los medicamentos antirretrovirales actualmente disponibles, que se dividen en 5 familias y que pues estos van a intervenir en diferentes momentos de la replicación natural. Entre esos están los inhibidores de la entrada, que son estos fármacos. Lo que van a hacer es que van a actuar bloqueando la entrada del virus al compartimiento intracelular. Los inhibidores de la proteasa lo que van a hacer es bloquear la proteasa, que es la enzima, y eso va a hacer que, bueno, van a desorganizar la producción de nuevas proteínas virales en las células infectadas. Entonces, esto va a hacer que los virus que se producen no sean funcionales. Por otra parte, pues están los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de nucleósidos, que estos lo que van a hacer es que van a impedir que la transcriptasa inversa traduzca el ARN viral en ADN, que es lo que, pues, que es el material en el que están los genes de la célula. En los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, pues estos lo que van a hacer es que tienen la capacidad de actuar sobre la transcriptasa inversa del virus para impedir la síntesis del ADN viral. Y los inhibidores de la integrasa lo que van a hacer es que bloquea la integrasa, que que tiene la función pues de integrar el ADN viral dentro del genoma celular del huésped. Entonces, aquí en la diapositiva hay unos posibles fármacos antirretrovirales según el mecanismo de acción. Ahora les voy a hablar sobre el antibiograma de Pseudomonas. Entonces, en el antibiograma pues podemos analizar que Pseudomonas aeruginosa pues presenta una resistencia a las carbapenemasas. Y esto es debido a que pues presenta una resistencia a piperacilina, como podemos observarlo en el antibiograma. Y pues si observamos, imipenem es resistente y meropenem está intermedio. Si estuviera sensible, nos enfrentaríamos a un mecanismo de resistencias por bombas de expulsión. También presenta resistencia a las cefalosporinas. Como podemos ver, presenta la resistencia a ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, y al cefepime, que es de cuarta generación. Bueno, también acá analizando el antibiograma, nos enfrentamos a un microorganismo que presenta resistencia a las penicilinas, a las cefalosporinas y pues a uno de los 2 carbapenémicos. Entonces nos acerca más a que es una carbapenemasa. También acá es importante resaltar que meropenem normalmente presenta una mayor resistencia pues, a las carbapenemasas, lo que nos indica que es un poco más fuerte a estas enzimas destructoras de antibióticos. Y es por eso que presenta un espectro de sensibilidad superior que el imipenem, que está resistente. Otra cosa que podemos analizar aquí en el antibiograma es que si por el contrario estuviera sensible la ciprofloxacina, nos confirmaría que es por bombas de expulsión, pero en este caso está resistente. También hay pseudomonas que presentan ambos mecanismos de resistencia. Entonces, estos se podrían analizar con las quinolonas, donde la ciprofloxacina, aquí en este caso, está resistente. Y pues faltaría mirar levofloxacina y moxifloxacina, que en caso de que estas estuvieran resistentes, pudiera deberse a bombas de expulsión también. Y en caso de que solamente estuviera resistente la moxifloxacina, también fuera por bombas de expulsión, porque es de cuarta generación. Y pues respecto a la propuesta del nuevo antibiograma, pues es necesario poner Aztreonam para saber si nos estamos enfrentando
a un acerino o a una metalocarbapenemasa, en donde en este caso yo lo pondría serino-carbapenemasa porque esta tiene menos actividad carbapenemasa que las metalo. Si fuera metalo, pues meropenem tendría que ser resistente. Las quinolonas levofloxacina y moxifloxacina que estarían resistentes suponiendo que Pseudomonas tenga los dos mecanismos de resistencia, y pues colistina y meropenem sensible, que al ser un tratamiento combinado podría ser una alternativa de tratamiento que el médico podría tomar, y cefepime resistente, como lo está aquí en el antibiograma, lo que nos confirmaría que es una carbapenemasa. Aquí también es importante tener en cuenta que los principales mecanismos de resistencia de Pseudomonas, pues entre ellos está la presencia de betalactamasas y pues las alteraciones de la permeabilidad de la membrana que sean a la presencia de bombas de expulsión, que es una resistencia natural que ellas presentan, y pues también las mutaciones de porinas transmembranales. Bueno, como se mencionó en la presentación del caso, este paciente tenía una lesión con sospecha de leishmaniosis, por lo tanto vamos a hablar acerca de esta enfermedad. Las leishmaniosis comprenden a un grupo de enfermedades parasitarias zoonóticas y son enfermedades que pueden llegar a afectar cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, en la leishmaniosis cutánea, la parte del cuerpo que se verá afectada será la piel. En la leishmaniosis mucosa vamos a ver afectadas las vías respiratorias superiores, especialmente lo que son labios, cavidad nasal y oral. Y ya para la leishmaniosis visceral, pues se van a ver afectados todo lo que son órganos viscerales. Pues esta es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones etiopatogénicas, ecoepidemiológicas y clínicas, y pues todas esas manifestaciones van a ser muy complejas y van a ser muy variadas, y esto es gracias a que la enfermedad puede ser causada por más de 20 especies de protozoarios del género Leishmania, que son muy variados y pueden causar manifestaciones clínicas muy variadas. Entonces, de esta forma pasamos a hablar de la etiología. Entonces, el parásito que la causa es un protozoario dimórfico y que pertenece al género de Leishmania, como ya se mencionó. Y este parásito, a su vez, se puede dividir en dos subgéneros. El primer subgénero sería Leishmania y el segundo sería Viania. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva pues ya observamos la clasificación un poco más amplia, en la que tenemos que en el subgénero Leishmania están los complejos Leishmania donovani, Leishmania trópica, Leishmania major, Leishmania etiópica y Leishmania mexicana. De estos complejos están las especies Leishmania infantum, Leishmania amazonensis y Leishmania mexicana, que son las que encontramos más frecuentemente en Colombia. Y también tenemos al subgénero Viania, en el que se encuentran los complejos Leishmania brasiliensis y Leishmania guayanensis. De estos complejos, las especies de Leishmania que se encuentran en Colombia son Leishmania brasiliensis, Leishmania guayanensis y Leishmania panamensis. De estas especies, las que causan leishmaniosis cutánea está Leishmaniosis amazonensis, mexicana, brasiliensis, guyanensis y panamensis. La brasiliensis, la guayanensis y la panamensis también pueden causar leishmaniosis mucosa. Y por último está la leishmania infantum, que puede causar leishmaniosis visceral. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la morfología de este parásito, y tenemos que cuenta con dos variedades morfológicas. La primera pues es el amastigote que observamos en la diapositiva, el cual tiene una forma redondeada y ovalada. También tiene un tamaño de más o menos 2 a 3 micrómetros y pues va a tener un núcleo y un kinetoplasto. El kinetoplasto es un organelo que contiene un ADN extracelular. De igual forma, pues también tiene un resto flagelado que es el que le va a permitir movilidad cuando ya el parásito pues se desarrolle.
Y también, pues, esta forma parasitaria es intracelular obligada, lo cual quiere decir que siempre se va a encontrar dentro de los macrófagos, que es en donde va a realizar su multiplicación por fisión binaria, y por lo tanto va a ser la forma que vamos a encontrar en las muestras que tomemos para realizar examen directo. Ya continuando está la siguiente forma, que es el promastigote, el cual va a tener una forma alargada y fusiforme. En cuanto al tamaño, va a ser más o menos de 12 micrómetros, y en este también vamos a encontrar un núcleo central y un kinetoplasto que se encuentra en la parte anterior. Como lo mencioné en el estadio anterior, pues hay un flagelo que en el promastigote ya está desarrollado y es el que le va a permitir pues su movilidad. Y esta forma, el promastigote, es el que vamos a encontrar en el vector. Bueno, el vector es pues la forma de transmisión que tiene esta enfermedad, por lo tanto pues es importante mencionarlo. Y tenemos que es un insecto díptero que pertenece al género Lutzomia y pues es el animal que podemos observar en el esquema. Genéricamente el nombre es plebótomo y pues coloquialmente en distintas regiones del país se le conoce también como pringador o genjen. Y pues en cuanto a sus características, es un insecto muy pequeño, el tamaño varía más o menos de los 2 a los 3 milímetros y tiene cuerpo y alas peludos. Este vector es biológico. ¿Qué quiere decir que es un vector biológico? Es decir, que él tiene la capacidad tanto de transportar el parásito como de permitir su desarrollo dentro de él. También se encuentra en hábitats selváticos, rurales, peridomésticos o intradomiciliarios. Sin embargo, con el paso de los años, pues este insecto se ha ido acercando un poco más a ambientes suburbanos o urbanos. También el insecto suele volar cerca al suelo a menos de 10 metros de altura, que es en donde el viento corre con más suavidad. Y pues esta característica permite generar medidas de control para evitar la picadura, como por ejemplo dormir en el segundo piso o en pisos más altos. También la hembra es la que realiza la picadura y por lo tanto es la que va a transmitir al parásito, ya que pues ella es la que necesita la sangre para poder producir y madurar sus huevos. Entonces, bueno, otra cosa que hay que resaltar es que tiende a picar en horarios vespertinos o nocturnos, es decir, más o menos desde las 5 de la tarde. Y pues ya como podemos observar en la diapositiva, pues el vector ya infectado va a inocular los promastigotes en la zona en donde pica. Y también al mismo tiempo que pica va a inocular saliva y pues esa saliva tiene algunas características como que tiene proteínas que tienen la capacidad de inhibir la coagulación o la vasodilatación, lo cual va a favorecer la supervivencia del parásito ya dentro del organismo. Bueno, en cuanto a los reservorios, bueno, tenemos que en Colombia se encuentran más que todo reservorios en mamíferos selváticos, ya que son reservorios primarios en los que la infección va a perdurar durante más tiempo. Sin embargo, pues el animal no llega a sufrir la enfermedad. Así que eso le permite que albergue muchos parásitos en la piel y en las vísceras. Y también, bueno, los animales que se encuentran como reservorios serían las zarigüeyas, los paras, los osos perezosos, las ratas salvajes y los osos hormigueros. Pero también es posible encontrar reservorios en áreas suburbanas, en las cuales pues, el vector le transmite los parásitos y a estos sí les llega a causar la enfermedad, como es, por ejemplo, los perros. Bueno, entonces ahora ya vamos a hablar del ciclo de vida, que es donde vamos a ver la participación del vector y el parásito que ya mencionamos. Entonces, todo va a comenzar cuando el flebótomo pica e ingiere sangre que tiene macrófagos que están infectados con amastigotes. Ya dentro del vector, esos amastigotes van a pasar al intestino medio y allí es donde se van a transformar en promastigotes. Y ya siendo promastigotes se van a empezar a multiplicar por fisión binaria. Más o menos después de una semana, los promastigotes van a migrar a la faringe del mosquito para que puedan ser inoculados a un mamífero en la próxima picadura del mosquito. Y ya cuando el mosquito pica al ser humano, le inocula los promastigotes, estos van a penetrar al interior de las células del sistema retículo endotelial
gracias también a unos receptores específicos que se encuentran allí, y en ese momento se van a transformar en amastigotes. Los amastigotes son la forma que se va a empezar a multiplicar en el interior de estos macrófagos, ya que como lo mencioné al principio, pues son parásitos intracelulares obligados. Entonces, los amastigotes se van a empezar a multiplicar y a multiplicar hasta que ya el macrófago estalle, liberando todos esos amastigotes que ya van a migrar a los diferentes tejidos y van a causar la enfermedad, dependiendo pues del tipo de leishmania, de la especie de leishmania y del tipo de enfermedad que se vaya a generar. Entonces, así para resumir, los amastigotes son la forma infectante para los mosquitos porque es la que ellos adquieren cuando pican, y los promastigotes van a ser la forma infectante para el ser humano porque es la que el vector le transmite durante la picadura. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las formas de la enfermedad y pues de las diferentes manifestaciones clínicas que se encuentran. Está la leishmaniosis cutánea, que es el tipo de leishmaniosis más frecuente y puede llegar a afectar cualquier zona de la piel. Sin embargo, es más frecuente en la cara y en las extremidades porque son las zonas que se encuentran más expuestas a la picadura del vector. Esa lesión se va a generar en el lugar en el que el insecto realiza la picadura y en el lugar, por lo tanto, donde le inocula los promastigotes. Después de esa picadura ocurre un periodo de incubación que dura más o menos de 2 a 3 semanas, y es cuando va a aparecer la lesión. Y esa lesión comienza siendo una pápula eritematosa y ya después de días o incluso semanas de evolución se convierte en un nódulo que termina pues ulcerándose. Entonces, pues las características más importantes de estas lesiones van a ser que tiene una base indolora generalmente, va a tener bordes elevados y duros, el fondo es granuloso, y esas lesiones que se generan pueden ser únicas como pueden ser múltiples, es decir, que puede el paciente con la enfermedad tener estas lesiones en muchas partes del cuerpo, y también van a ser variables pues en su tamaño. Continuamos con lo que es la leishmaniosis mucosa, el cual es, pues, va a afectar la mucosa nasal, bucal, faringolaringea y conjuntival. Y pues a este tipo de leishmaniosis también se le puede conocer como leishmaniosis mucocutánea porque cuando un paciente tiene la leishmaniosis cutánea puede ser que las lesiones se extiendan a piel cercana que esté en contacto con las mucosas y por lo tanto pueda generar lesiones también en la zona mucosa. También se puede dar que el parásito migre a la nariz por vía sanguínea, linfática o incluso por contacto directo, ocasionando pues la lesión en esta zona mucosa. Estos pacientes con leishmaniosis mucosa pues van a manifestar congestión y hemorragia nasal, también va a haber una destrucción del cartílago nasal, que es una pues de las características de esta enfermedad, como se puede observar en la tercera imagen. Una perforación del tabique nasal y un colapso del puente de la nariz. Y pues de esta forma también puede haber una extensión hacia la faringe, la laringe, los labios, las mejillas y al paladar blando, lo cual pues puede tener secuelas importantes de cicatrización en estas zonas y tener repercusiones para el paciente de pronto al momento de hablar o al momento de digerir alimentos. Hay algunos factores de riesgo que pueden pues, propiciar que se genere la leishmaniosis mucosa, como lo es el sexo masculino, también en adultos mayores o personas que sean migrantes de áreas endémicas de la forma cutánea, también que hayan tenido la enfermedad cutánea durante un tiempo muy prolongado y que haya estado sin tratamiento, lo cual pues propicie que como lo mencionaba ahorita, que las lesiones puedan migrar hacia otras zonas. También condiciones como por ejemplo que el paciente esté en estado de desnutrición o que tenga enfermedades concomitantes, o también hay otra forma es que durante la leishmaniosis cutánea las lesiones se las hayan tratado con esteroides. Eso también puede ser un factor de riesgo para tener la leishmaniosis mucosa.
Bueno, en cuanto a la leishmaniasis visceral, tenemos que ocurre principalmente en niños, los niños van a ser los más afectados y pues es el tipo de leishmaniasis que se genera con menos frecuencia. Estos niños con esta enfermedad pues van a tener un retraso en su desarrollo, pérdida de peso, apatía, anorexia, fiebre prolongada con 2 picos al día. También van a tener micropoliadenopatías y la hepatosplenomegalia, que es el signo más característico, como lo podemos ver en la diapositiva. Y pues el diagnóstico para este tipo de leishmaniosis se debe dar principalmente por un aspirado de vaso o de médula ósea. También se puede realizar por biopsia, pero la biopsia al ser pues, una forma de diagnóstico muy invasiva para el paciente, lo que se intenta más que todo realizar es el aspirado de vaso o de médula ósea. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que para el diagnóstico se deben tener en cuenta 3 criterios importantes, que son los antecedentes epidemiológicos y también la clínica del paciente, es decir, la sintomatología que presente, y pues por último los exámenes de laboratorio, que son los que van pues, a confirmar el diagnóstico. Entonces, en cuanto a los antecedentes epidemiológicos, encontramos pues que uno de ellos va a ser el lugar de procedencia, que sean personas que vengan de zonas rurales, en donde haya pues presencia del vector. También están los antecedentes ocupacionales, en los que las personas que trabajen como madereros, constructores de carreteras, caucheros, explotadores de petróleo, y también pues los campesinos, agricultores, y también se da mucho en soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que pues están generalmente en este tipo de zonas boscosas, es posible que se genere la enfermedad. También que sean personas procedentes de áreas endémicas, como por ejemplo Asia, África o América Latina. Y pues aquí en Colombia, los lugares en los que más se encuentra presente la enfermedad o el vector, que es el que la transmite, está Antioquia, Risaralda, Santander, Meta y Guaviare. Bueno, como estos 2 criterios, lo que son la sintomatología clínica y los antecedentes epidemiológicos no son suficientes para realizar un diagnóstico pues, acertado, se tienen que realizar pues, lo que son los exámenes de laboratorio. Entonces, en este caso, encontramos primero al frotis directo, que es pues, la base de la confirmación diagnóstica. Es un método fácil, es accesible y es económico para todos los sistemas de salud. Y pues el propósito principal que se tiene en esta prueba es poder observar los amastigotes, ya sea que se encuentren intracelulares o extracelulares. Y se pueden tomar 3 muestras, ya sea un raspado, una decisión o un aspirado de la lesión, de la úlcera que tenga el paciente. Entonces, al momento de tomar la muestra, se recomienda que sean 9 y que esas 9 muestras se distribuyan en 3 láminas portaobjetos. Ya después de que se haya pues, distribuido la muestra en la lámina, se tiene que fijar con metanol y por último se tiene que teñir con tinción de jeans para pues observarla después con un objetivo de inmersión y pues lo esperado es poder ver los amastigotes como se observan en la diapositiva. Bueno, otro método diagnóstico que se puede utilizar en el laboratorio es la biopsia, que se puede realizar en piel, en mucosas o en vísceras, lo cual pues va a permitir que se diagnostiquen los 3 tipos de enfermedad. Sin embargo, para la leishmaniasis mucosa tiene una muy baja sensibilidad y especificidad y por lo tanto no se recomienda para el diagnóstico. Sin embargo, para la leishmaniasis cutánea y para la leishmaniasis visceral sí se utiliza con más frecuencia, pero pues como les mencioné hace un momento, la biopsia es como se trata de utilizar muy poco ya que pues es muy invasiva para el paciente. Entonces, para la leishmaniasis cutánea se tiene que tomar un cilindro de piel de 4 milímetros de diámetro y 4 milímetros de profundidad. Se va a fijar con formol neutro y se va a teñir con hematoxilina eosina. El mismo procedimiento se realiza para las muestras de leishmaniasis visceral, que serían un aspirado de médula ósea, de ganglios linfáticos, de vaso o de hígado.
Bueno, esos son otros tres métodos diagnósticos que se pueden utilizar. Está el cultivo, el cual pues el objetivo principal es aislar el parásito. Para ese cultivo pues se emplean las mismas muestras que mencioné ahorita por el examen directo o para las biopsias. Y los dos medios que se utilizan está el medio triple N, que viene en las siglas McNeil, Nicole, Novi, o el medio Senecchi. Aquí, pues cuando se coloca la muestra en el medio, pues cuando ya se encuentre bajo las condiciones apropiadas, la idea es que se diferencien esos amastigotes que estaban en la muestra, pasen a ser promastigotes y pues ya se pueden detectar después. Más o menos se demora en pasar de mastigotes a promastigotes en el medio cultivo de 1 a 5 semanas. También está lo que es la inoculación en hámster, que es muy poco utilizada, pero lo que se hace es que se toma una muestra y se inocula en la almohadilla plantar o en la nariz del animal. Es muy poco utilizada, sin embargo, pues, es más que todo para investigación y es principalmente para la leishmaniosis mucosa, porque las muestras que de pronto puedan llegar a tener alguna contaminación, el hámster, el animal, puede inhibir esa contaminación, permitiendo que solamente pues, crezca la leishmania. Y pues también está la PCR, que se utiliza más que todo en los casos de difícil diagnóstico, como lo es en la leishmaniasis visceral y en los pacientes que sean VIH positivos. Para esto se van a utilizar muestras de sangre o de médula ósea y pues hay como una desventaja que es que se requieren laboratorios avanzados y un personal pues especializado para poder realizar la prueba. Bueno, también pues, hay otros métodos diagnósticos de laboratorio, en este caso serían los métodos inmunológicos. Entonces, tenemos lo que es la inmunofluorescencia indirecta, en el cual el objetivo es detectar anticuerpos que van contra los antígenos de Leishmania spp. Esta inmunofluorescencia indirecta se realiza más que todo para la leishmaniosis visceral y la leishmaniosis mucosa. Y aquí pues se van a utilizar promastigotes de diferentes especies que van a funcionar como antígeno y se les va a agregar suero del paciente a diferentes diluciones. Al final se le agrega pues un anticuerpo secundario que va contra la IgG humana, que va a ser marcado con fluoresceína, que es lo que va a permitir observar al parásito como se ve en la imagen. También tenemos a la detección de anticuerpos en tiras de papel. Esto se realiza más que todo para la leishmaniosis visceral. Entonces, ¿cómo funciona la tira? Va a estar cubierta con un antígeno llamado RK39 y ese antígeno es posible detectarlo en Leishmania donovani y en Leishmania infantum. Entonces, en la tira se va a colocar una gota de suero del paciente que va a empezar a migrar por la tira y si hay anticuerpos anti-Leishmania, van a reaccionar con ese antígeno RK39 y se va a generar pues, la línea roja, que es lo que va a indicar el resultado positivo, como lo podemos observar en la imagen. También tenemos a la prueba ELISA, el cual pues, es una técnica en la que se van a detectar los anticuerpos que se encuentren en el suero del paciente. Entonces, esos anticuerpos van a reaccionar con un antígeno específico que está inmovilizado sobre una fase sólida y ya para evidenciar esa reacción antígeno-anticuerpo, lo que se hace es agregar un anticuerpo secundario que va contra la IgG humana, que está marcado con una enzima. Ya luego se agrega el sustrato que es específico para esa enzima que marca al anticuerpo secundario y pues ya la reacción enzima-sustrato se da como resultado y se produce una coloración que es lo que va a permitir medirla mediante espectrofotometría. También está el test de aglutinación que pues es también para la leishmaniosis visceral, en el cual se utilizan promastigotes muertos y teñidos sobre una lámina y se añade el suero del paciente. Si se encuentran anticuerpos, se aglutinan esos parásitos y es por eso que la reacción pues, es posible observarla. Se debe incubar de 15 a 20 horas y pues esta prueba tiene una sensibilidad entre el 72 y el 90 y el 100% y la especificidad es del 94%. Este sería el reporte del prótesis que se le realizó al paciente, ya que pues él tenía una lesión muy característica de esta enfermedad
y se observaron, como se ven en la imagen, pues los amastigotes de Leishmania. La muestra pues se tomó de esta lesión que el paciente presentaba. En cuanto al tratamiento de la leishmaniosis, pues el tratamiento de primera línea son los antimoniales pentavalentes, el cual pues va a variar la dosis dependiendo si es una leishmaniosis cutánea o si es visceral. Para la leishmaniosis cutánea se va a suministrar una dosis de 20 miligramos por kilogramo al día durante 20 días. Y para la leishmaniosis visceral se va a suministrar una dosis de 20 miligramos por kilogramo al día, pero durante 28 días. Otros tratamientos que se pueden llegar a utilizar son la miltefosina, el itacionato de pentamidina y la anfotericina B lisosomal. Ya para la leishmaniasis visceral, el tratamiento de primera línea es la anfotericina B, el cual pues la dosis va a depender del estado inmunológico del paciente. Cuando es un paciente inmunocompetente, se le van a suministrar 3 miligramos por kilogramo al día, y cuando es un paciente inmunosuprimido se le suministran 4 miligramos por kilogramo al día, y pues también durante 28 días. Existen algunos tratamientos alternativos como la termoterapia, crioterapia o las infiltraciones intralesión con los antimoniales pentavalentes. Sin embargo, pues este último tratamiento eh, hay que ser muy cuidadosos porque puede que, digámoslo así, cure la lesión, pero los parásitos ya se hayan adentrado pues, en el organismo, por lo cual pues la persona puede verse la lesión ya curada, pero no va a saber que tiene los parásitos aún por dentro, entonces hay que ser muy cuidadosos con este tratamiento. También en mujeres en estado de embarazo, no se les recomienda que sigan el tratamiento, ya que pues estos medicamentos son tienen muchos efectos secundarios que pues podrían afectarla tanto a ella como al bebé. Entonces lo que se recomienda es que se utilicen compresas calientes, más que todo para tratar las lesiones en caso de que sea una leishmaniosis cutánea. Y pues lo ideal sería que la paciente termine su embarazo y ya después de terminado el embarazo se le comience a dar el tratamiento con los medicamentos que mencioné. Y pues en pacientes con VIH el tratamiento que se da es miltefosina y anfotericina B liposomal. Amebas intestinales. Entre sus generalidades tenemos que poseen dos estadios, una forma infectante, que es la forma del quiste, y la forma patogénica o inmóvil, que es la del trofozoito. Entre el subfilum sarcodino existen diferentes géneros, entre ellos tenemos los más relevantes que son entamebas, endolimas, yodameba y dientameba. Estos pues se diferencian en su tamaño, morfología o inclusiones citoplasmáticas, donde Entamoeba coli, Entamoeba harmani, Endolimas nana y Odameba busli son comensales del intestino grueso. En la parte derecha visualizamos los diferentes tamaños de los diferentes estadios. Eh, También pues decimos que el medio de locomoción es por medio de pseudópodos y la reproducción es por fisión binaria. Amibiosis es la infección del intestino grueso causada por entamoeba histolítica. Esta amibiosis también se puede llamar colitis disentérica, eh, ya que presenta diarrea con moco y sangre, y pues es principalmente en infecciones agudas. Ya cuando es una infección crónica puede presentarse como colitis no disentérica. Esta ameba es entamoeba histolítica, produce principalmente úlceras en la pared intestinal, lo que hablaremos en próximas diapositivas, por favor, siguiente. Ciclo de vida. Entamoeba histolítica parasita pues el intestino grueso. Los trofozoitos y quistes se van a eliminar al medio ambiente, y pues esto puede llegar a contaminar aguas y alimentos. Eh, es, Al llegar al intestino delgado, los quistes maduros, los tetranucleados, se desenquistan
para formar así 4 trofosoditos pequeños, los cuales van a migrar posteriormente al intestino grueso y van a invadir las mucosas o formar estas úlceras, o también pueden formar nuevos quistes y pueden liberarse en las heces a través, y pues se va a reiniciar el ciclo. Como patogénesis. Entamedia histolítica posee 3 factores de virulencia que le permite pues realizar su patogénesis, y entre ellos pues tenemos el factor de adherencia del epitelio, el factor de degradación de la matriz extracelular y la penetración. Entre los factores de adherencia al epitelio tenemos las lectinas, las cuales son capaces de unirse a la mucina, especialmente en la región MU, que es mucina, C2, y pues favorece a la proteólisis, y esto le permite la degradación y la penetración del moco que se encuentra principalmente normalmente en el intestino grueso. La principal lectina es la lectina galactosa N-acetil galactosamina. Esta pues se une a los residuos de galactosa presentes en la célula diana. Esto va a formar un glucocálice. Otra función que se ha observado es la actividad estocitolítica directa, porque favorece el ingreso de calcio. El calcio lo que va a permitir es un aumento a la producción de apoptosis de la célula diana, y pues asimismo pues también tiene un factor que le permite elevación del complemento, es que entre la lectina N-galactosidasa, N-acetilgalactosamina, esta pues tiene un similar con el marcador CD59. Esto pues atrapa al CD9 y evita pues la conformación del complejo de ataque a membrana. Entre otras, pues tenemos que, entre otra proteína tenemos que es la L220, la cual tiene como función la aglutinación de diferentes eritrocitos, y pues esto va a favorecer la eritrofagocitosis, y pues tiene ciertas función moduladora de los linfocitos, entonces eso le permite evadir el sistema inmune. Asimismo pues tenemos las adhesinas, en especial la ADH 112, la cual pues está implicada en la adhesión y la fagocitosis de la célula diana. Por otra parte, pues tenemos que existen enzimas que le permiten degradar la matriz extracelular, como lo son la colagenasa y la cisteína como en especial la EHCP 112. Una de los factores más importantes tenemos el ameboporo, que son proteínas solubles, el cual pues estas proteínas implican en la penetración del epitelio. Actualmente pues se conoce 3 isoformas. Está la A, la B y la C, que son capaces pues de unirse a la membrana y formar los poros, el cual pues va a permitir la entrada del calcio y va a generar una apoptosis y una salida del sodio y potasio, la cual va a favorecer un desbalance electrolítico, el cual va a generar una necrosis en la célula diana, y así mismo pues vamos a encontrar unas fosfolipasas, el cual van a degradar los fosfolípidos de la membrana, haciendo que la célula diana se necrotice. Entamedia histolítica, pues como anteriormente le había dicho, tiene la capacidad de la formación de úlceras. Esto inicia pues cuando entamedia histolítica penetra la capa de mucosa,
la lámina propia y en la submucosa. Allí en la submucosa se va a extender en los laterales y va a formar la úlcera, la más conocida úlcera en forma de botón, gracias a que posee dos enzimas como es la hialuronidasa y la gelatinasa, la cual va a permitir la penetración y va a favorecer la lesión. Cuando dos o más úlceras en forma de botón se encuentran simultáneo, va a formar esto ya una úlcera, se le denomina úlcera en forma de cuello de botella. La amebiosis extraintestinal ocurre cuando hay una diseminación de los trofosoditos por vía hematógena a través de la vena porta. Esta vena porta, pues por anatomía se le denomina que discurre principalmente hacia el hígado y pues allí en el hígado va a producir unos focos necróticos donde se unen y van a generar estos accesos hepáticos amibianos y para después por medio del sistema inmune van a formar un granuloma. A diferencia del granuloma que se produce por tuberculosis, aquí estos granulomas van a ser marrones de tipo color chocolate incoloro, donde en el borde del granuloma se van a observar los trofosoditos y por dentro del granuloma se va a formar, van a estar las células inmunes. Si no se lleva el proceso de resolución, esto pueden haber pues una ruptura de este acceso hepático amibiano y producir un abscesos en la pleura o el peritoneo y pues diseminarse a otros órganos como el cerebro o la piel. Eh, la piel no es tan frecuente, sin embargo existen la amebiosis cutánea y mucosa, la cual va esta no es más, esta es más relevante ya que hay una diseminación fecal o perianal por la parte perianal o también va a haber unas fístulas por medio de fístulas. Método de concentración. Entre los métodos de concentración pues tenemos una clasificación muy general, lo cual pues son por método de sedimentación o por métodos de flotación. Entre los métodos de flotación tenemos el método de Faust, el del sulfato de zinc al 33%, el método de Wills, también las soluciones saturadas de sucrosa o de cloruro de sodio. eh, Esta de sucrosa pues también se le denomina método de Chitter, el cual es una solución muy densa y los parásitos que se van a visualizar en la parte superficial, en la película, van en la superficie, van a verse esto de tamaño, son estadios que son poco densos, a diferencia de la sedimentación. Que bueno, en sedimentación tenemos que existen dos tipos, que es la sedimentación espontánea, que por medio de la gravedad y por medio de la densidad se van a realizar esta concentración de los diferentes estadios. Aquí se va a visualizar principalmente el estadio de huevos, los estadios de quistes grandes como el de Tameva coli, entre otros. También pues existen diferentes métodos como es el método de Birman, que es de sedimentación espontánea. Eh, y sedimentación por centrifugación, que es la otra clasificación. Por centrifugación, pues como dice su nombre, por medio del aparato, la centrífuga, van a separar los diferentes estadios. Entre ellos tenemos el método de Rich modificado, el cual pues utiliza acetato de etilo para, para, la, para concentrar los diferentes estadios, diferentes parásitos.
Bueno, el siguiente microorganismo que encontramos en el copro parasitoscópico, pues van a ser los quistes de Yerdia duodenalis. Aquí los podemos ver en la imagen. Encontramos 6 quistes. Entonces, también pues aquí podemos observar su clasificación y los diversos nombres que ha recibido pues con el paso del tiempo. Entonces, dentro del género de Yerdia se admiten 3 grupos de especies. Entre esos pues encontramos a Yerdia agilis, que se va a encontrar infectando pues anfibios. Encontramos a Yerdia muris, que va a infectar por roedores y aves. Y finalmente está el grupo de Yerdia duodenalis, que pues tiene otros nombres como Yerdia intestinales, Yerdia lamblia, Cercemenas intestinales, Megastoma entérica y Yerdia entérica. Entonces, pues esta especie, este grupo de especies de Yerdia duodenalis es la única especie capaz de causar la giardiosis en el hombre. En cuanto a la morfología, pues Giardia es un protozoo flagelado que pues habita el intestino delgado. Entonces, pues en su ciclo, este parásito pues incluye 2 estadios. El primero es el trofozoito, que va a ser la forma móvil, y el quiste, que pues va a ser la forma infectante. Entonces, en cuanto al trofozoito, este va a tener una forma ovalada periforme y va a estar compuesto por 2 núcleos, cada uno con su nucleolo. Estos nucleolos van a estar unidos por un rizoplasto, pero pues en esta fotografía no se muestra. También pues contiene un axostilo del cual se desprenden los flagelos. Son 8 flagelos, pero se dividen pues en 4 pares. Estos flagelos le van a dar la movilidad al trofozoito. Este pues va a ser un movimiento de traslación y de rotación al mismo tiempo, como similar pues a una hoja que cae. También encontramos los discos suctorios, que estos tienen pues función de adherir al trofozoito, o sea, le permiten adherirse a al intestino. Y la membrana del trofozoito contiene unas proteínas llamadas lectinas, que también tiene función en la adherencia de este al intestino delgado. Encontramos también pues 2 cuerpos parabasales en forma de coma, y el citoplasma, que va a ser un citoplasma granulado y lleno pues de varias vacuolas. El tamaño de este trofozoito va a ser de 10 a 20 micras de largo y de 7 a 8 micras de ancho. Por otra parte, pues tenemos el quiste. Este quiste se compone también de un axostilo, de 4 o 2 núcleos, dependiendo pues del grado de maduración. También podemos encontrar algunos flagelos. El citoplasma, que pues va a ser igual al del trofozoito, va a ser granular y pues contiene algunas vacuolas. Y finalmente pues encontramos la pared del quiste, que pues esta es una pared muy gruesa, lo que le permite pues resistir a las diversas condiciones a las que pues se presente en el medio ambiente, y pues esta pared va a ser hialina. Finalmente pues este trofozoito va a medir de 8 a 12 micras. En cuanto un poco de epidemiología, tenemos que pues la giardiosis se presenta más que todo en países en vía de desarrollo. Es muy común encontrarla en niños, especialmente pues de climas cálidos. También se señala que pues el agua es el principal responsable de la contaminación, pues ya sea porque existen comunidades que no cuentan con un adecuado sistema de purificación, o que pues hay personas que viajan a zonas endémicas y pues estas beben aguas no tratadas o beben agua directamente de la llave. Entonces pues esto les permite infectarse. También se ha descrito mayor prevalencia pues, de este parásito en asilos, en guarderías o instituciones, y se mencionan 3 factores por los que se podría contribuir pues, a la infección por Giardia. Estos factores pues, son factores del parásito, factores del ambiente y factores del hospedero. Entonces, en cuanto a los factores del parásito, está que pues Giardia no necesita un hospedero intermedio para transmitirse. También pues que tiene una pared o sea, el quiste cuenta con una pared que le permite pues resistir a la deshidratación, también pues a sustancias químicas o a fuerzas físicas a las que se vea expuesto, y pues también que la dosis que necesita para causar la infección es pequeña y pues casi siempre se encuentra en una misma cantidad de heces. En cuanto a los factores del ambiente, podemos encontrar, por ejemplo, la mala higiene personal, la cultura, porque pues hay culturas donde realizan sus necesidades básicas al aire libre. Entonces esto pues contribuye a la diseminación de la infección. Y finalmente encontramos factores del hospedero,
como por ejemplo la edad, que ya les había dicho, que se encuentra pues infectando principalmente a niños. También encontramos que el paciente pues tenga, tenga pues otra infección y tenga pues un daño en la mucosa intestinal. Entonces pues esto le favorece la colonización al parásito o que pues la respuesta inmune sea deficiente. Entonces pues ya en cuanto al ciclo biológico, este parásito pues tiene dos estadios, como ya los había mencionado, la forma infectante que va a ser el quiste y la que causa la infección que va a ser pues el trofozoito. Entonces, el ciclo comienza cuando la persona pues ingiere alimentos contaminados, ya sea agua u otros alimentos. Van a ser ingeridos y van a pasar por el tracto digestivo hasta llegar al estómago, donde se va a encontrar expuesto por ácidos grasos, ácidos gástricos, enzimas pancreáticas, y pues esto va a inducir un proceso de desenquistamiento. Entonces, pues cada quiste va a producir dos trofozoitos. Los trofozoitos pues son los que van a colonizar el intestino delgado, que pues estos se van a adherir y pues colonizan el intestino delgado. Luego los trofozoitos van a viajar a través del intestino y cuando llegan pues ya a un ambiente alto en bilis o un ambiente bajo en colesterol o que pues esté ligeramente alcalino, entonces pues se va a inducir una etapa temprana de enquistación. Entonces este quiste va a contar solamente con dos núcleos. Cuando se da una etapa tardía de enquistación, entonces el quiste va a contar con 4 núcleos. Entonces el proceso de enquistación consiste pues en que los discos suctorios se desmontan y la célula pues va a experimentar la replicación del DNA. Finalmente, los quistes pues se van a liberar en las heces, lo que permite pues completar todo el ciclo de transmisión. Los quistes que se encuentran en las heces vuelven a contaminar los alimentos o el agua y así pues se reinfecta a la persona o infecta a otros individuos. Bueno, como ya sabemos, en el intestino pues se van a llevar a cabo procesos de absorción de nutrientes y pues a su vez este va a actuar como barrera ante microorganismos nocivos que pues pueden pasar desde la luz intestinal hacia el interior del organismo. Entonces, pues en esta zona también se cuenta con una variedad de microorganismos que son la microbiota residente, que van a mantener pues cierta resistencia ante la colonización de otros patógenos. Sin embargo, pues cuando Yardia entra, ella va a secuestrar y pues a utilizar los nutrientes como la bilis, la arginina, el zinc, para poder pues sobrevivir, replicarse y evadir la microbiota y las defensas del huésped. Entonces, Yardia con sus flagelos y los discos suctorios va a unirse a las células epiteliales del intestino. Entonces, pues Yardia utiliza ciertos factores de virulencia que le permiten pues evadir la respuesta inflamatoria y también va a realizar una producción de antioxidantes. También pues va a captar como la interleuquina 8, va a agotar pues la arginina a través de una enzima llamada la arginina deaminasa. También pues va a cambiar las proteínas que tienen su superficie para pues no ser reconocida por las células inmunológicas. Los efectos de Yardia sobre las células epiteliales pues van a ser en primer lugar la detención del ciclo celular. Va a alterar pues la proliferación y va a romper las rupturas, las uniones que se encuentran entre células. Entonces, pues con el rompimiento de estas uniones, esto va a permitir pues el paso de microorganismos nocivos, pero pues sin embargo, el sistema inmune residente del intestino pues se encuentra en activación constante, entonces pues esto va a permitir pues que este actúe ante los antígenos que puedan entrar y poder eliminar la infección. Sin embargo, pues cuando hay un sistema pues que no sea inmunocompetente, pues van a haber diversas complicaciones dependiendo pues del microorganismo que logre entrar, que logre pasar pues a través de estas uniones entre células.
Los cambios pues, que se van a dar entre la disponibilidad de los nutrientes y la composición de la microbiota va a permitir pues una respuesta inflamatoria y va a favorecer una infección con otros microorganismos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en general, pues más o menos la mitad de personas que padecen de giardiasis van a cursar la infección asintomáticas. El resto de personas pues pueden presentar una giardiasis aguda, síntomas de giardiasis aguda o síntomas de giardiasis crónica. Entonces los síntomas que se ven incluidos en la giardiasis aguda son, por ejemplo, diarrea, que se da pues al inicio de la infección, más o menos el 90% de las personas lo van a presentar. Malestar general, se va a encontrar estatorrea, o sea, heces grasosas y malolientas. También van a haber algunos calambres abdominales, hinchazón. Van a encontrarse flatulencias, náuseas, pérdida de peso, vómito y fiebre. Pues estos síntomas se desarrollan aproximadamente en un periodo de 7 a 14 días y pueden durar de 2 a 4 semanas. Después de este tiempo se va a dar una infección crónica donde se incluyen síntomas como heces blandas, pero no diarreicas. Va a continuar pues con esteatorrea, pues se va a ver una pérdida de peso muy marcada. También va a observarse mala absorción, malestar general, fatiga, depresión, calambres abdominales y flatulencias. Entonces, pues las manifestaciones pueden aparecer y desaparecer pues, durante muchos meses durante la infección. Y la mala absorción puede ser debido pues, a la pérdida de peso, que pues, es significativa en las infecciones crónicas. Y en los casos asintomáticos, también se puede producir mala absorción pues, de grasas o azúcares o carbohidratos y vitaminas, provocando pues así como una deficiencia de vitamina A, vitamina B12 y ácido fólico. Un porcentaje de los pacientes que desarrolla pues la infección va a desarrollar intolerancia a la lactosa y pues manteniendo la exacerbación de los síntomas intestinales al ingerir estos productos lácteos. Entonces, la persistencia de estas manifestaciones clínicas se va a asociar más que todo pues, al síndrome de mala absorción y a la pérdida de peso. Los niños que padecen de hipertrofia crónica van a presentar pues, un retraso en el crecimiento, algunas protuberancias en el abdomen, las extremidades van a ser delgadas, presentan edemas y palidez. Ya en cuanto al diagnóstico, pues este debe ser el diagnóstico de la giardiosis, como el 50% pues va a ser asintomático, no requiere pues como de un examen para diagnosticarse. Sin embargo, pues las personas que presenten síntomas, ya sea de la fase aguda o de la fase crónica, pues se debe considerar un diagnóstico por giardia. Entonces tenemos diferentes como áreas. En la parte microscópica está pues el examen de heces frescas y extendidos coloreados con hematoxilina férrica, que pues van a ser los estándares de oro para pues el diagnóstico de esta infección. También, pues bueno, en esta entonces se van a observar los quistes y con menor frecuencia, pero sí se observan los trofosoditos. Se puede realizar también examen en fresco con aspirado duodenal. Esto pues en caso de que no se encuentren trofosoditos o quistes en la muestra con heces. Y pues los exámenes se pueden hacer directo en fresco o se puede realizar antes una técnica de concentración. Por la parte inmunológica se realiza pues la detección de antígenos del parásito. Existe pues una variedad de kits disponibles en el comercio. Entre estos pues encontramos los ensayos de inmunofluorescencia, el ELISA y los ensayos de fase sólida por inmunocromatografía. Entonces, pues tanto la IFA como el ELISA y la inmunocromatografía utilizan anticuerpos monoclonales para la detección del antígeno en heces, pero la IFA y la ELISA pues tienen pues ciertas desventajas debido a que se necesitan ciertos equipos de laboratorio, un personal capacitado y pues en costos es más elevada que las pruebas de inmunocromatografía. Por otro lado, tenemos la biopsia.
como les decía, pues para el aspirado duodenal, en casos de que el frotis o el examen directo pues no dé resultados, se realizan pruebas invasivas, en este caso pues la biopsia duodenal, donde pues se pueden observar un aumento en la profundidad de la cripta o roturas en las microvellosidades. Por otro lado, pues tenemos la PCR, que se va a utilizar principalmente para la identificación de las diversas especies que pues tiene Yardia, y esto más que todo pues con fines investigativos. En cuanto al tratamiento, en los portadores asintomáticos, pues no se va a dar tratamiento. Se podría dar probióticos, puesto que estos contienen ciertos patógenos que tienen, ciertos patógenos, no, ciertos microorganismos que tienen algunos efectos sobre Yardia. Por ejemplo, detienen la proliferación del trofozoito, pueden aumentar la respuesta de inmunoglobulina A y de mucina, impidiendo así pues más infección por este microorganismo. También pues los lactobacilos que contienen los probióticos se van a unir a la manosa, compitiendo pues con Yardia por este componente, que pues Yardia depende parcialmente de la manosa. En los pacientes sintomáticos sí se va a dar tratamiento principalmente con nitronidazol y benzimidazoles. Sin embargo, pues existen otros medicamentos como la nitazoxanida, furazolidona, quinacrina, cloroquinas y paramomicina. Principalmente de los nitroimidazoles, el timidazol, el septimidazol y el ornidazol, pues van a ser los más eficaces para tratar la infección. Sin embargo, pues el metronidazol también pues es una buena opción. Lo que pasa con este medicamento es que tiene una vida más corta y por lo tanto pues se va a necesitar como más tiempo para poder eliminar la infección. Y en cuanto a los benzimidazoles, encontramos el albendazol y el mebendazol, que pues van a ser fármacos que son muy utilizados. Sin embargo, pues también se puede dar un tratamiento combinado entre los nitroimidazoles y los benzimidazoles. Bueno, siguiendo con los parásitos, el siguiente que tenemos en la lista en este ecoparasitoscópico es Ascaris lumbricoides. Entonces, Ascaris lumbricoides es un nematodo que tiene una distribución cosmopolitana. Ascaris lumbricoides va a estar causando lo que es el cuadro de la enfermedad de la ascariosis. Esta enfermedad pues va a ser muy frecuente en niños. Estos niños pues van a tener como característica condiciones de vida desfavorables como lo son una ausencia de un saneamiento básico y dificultades para acceder a lo que es agua potable. En cuanto a los signos y síntomas generales de este cuadro, tenemos dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso. Los tratamientos que se pueden administrar para esta parasitos es albendazol, mebendazol o ivermectina, quienes actuarán inhibiendo lo que es la captación de glucosa por parte del parásito para que pueda morir por deficiencia de ATP, y también actúan a nivel del tegumento, eliminando lo que son los microtúbulos para que el parásito pueda ser expulsado por el peristaltismo en las heces. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de este parásito? Según o por su ciclo de vida, este parásito va a ser considerado un jodimiento porque una parte de ella se va a desarrollar en lo que es el suelo. Entonces, inicia cuando las personas infectadas liberan lo que son huevos al medio ambiente mediante la defecación. Entonces, estos huevos llegan al medio ambiente, contaminan lo que es el suelo o lo que pueden ser vegetales directamente. Entonces, estos huevos, después de unos tiempos que son entre 4 y 8 semanas, van a desarrollar y evolucionar hasta llegar a huevos con larva o huevos embrionados. Estos huevos embrionados van a ser la forma infectante para el hombre. Entonces, ¿cómo el hombre va a ingerir estos huevos? Los van a ingerir por medio de alimentos que fueron regados en algún momento por aguas negras, aguas contaminadas por estos huevos, o por la geofagia. La geofagia es un factor detonante de esta enfermedad en lo que son los niños, por eso se le asocia bastante, o los cuadros más frecuentes son con los niños, porque ellos son los que practican la geofagia. Entonces, los niños pues ingieren la tierra o
sí, la tierra del suelo que están infectados con estos huevos. Entonces, las personas ingieren este huevo que va a tener la larva ya desarrollada y este huevo al llegar a lo que es en el sistema digestivo, el intestino delgado. En el intestino delgado va a eclosionar del huevo esta larva. Esta larva va a penetrar lo que es la pared del intestino delgado por vía corta y pues sanguínea, va a migrar. ¿A dónde va a migrar? Pues va a ser una migración ascendente en donde pues va a empezar primero llegando por medio de las vénulas hepáticas al hígado. En el hígado pues va a durar más o menos 5 días, va a mudar a lo que es una larva más desarrollada. Después del hígado pues va a seguir su camino, pasa por el corazón. Después del corazón pues llega al pulmón que pues es otro sitio importante porque en el pulmón va a hacer lo que es una muda a otra larva más desarrollada. Entonces en el pulmón llega por medio de los alveolos. Acá pues lo que va a hacer es una acción inflamatoria y una acción patógena traumática porque pues va a ingresar y va a hacer ruptura de lo que son los alveolos. Aquí va a durar lo que es alrededor de 15 días para poder pues desarrollarse a la larva más madura a la que va a llegar. Después de mudar a su otro estadio, la larva va a seguir su camino, va a llegar a lo que es de nuevo la laringe, la faringe, y va a ser deglutida para volver a su sitio de origen, que es el intestino delgado, específicamente el duodeno. En el duodeno estas larvas van a llegar, van a crecer, van a seguir creciendo y se dice que al cabo de 50 días van a poder ser larvas adultas. Entonces, las larvas adultas van a diferenciar en sexos, en lo que son macho y hembra, van a copular y alrededor de 30 días, pues la hembra va a quedar en estado de poder liberar más huevos. Entonces, estos huevos van a poder ser lo que son fértiles o infértiles, van a ser liberados al medio ambiente y aquí es donde va a empezar de nuevo este ciclo de vida. Aquí toca aclarar que en este ciclo de vida lo que son los huevos fértiles son los que van a poder seguir y llegar hasta un huevo embrionado para poder infectar y continuar con el ciclo de vida, lo que significa que si se llega a ingerir lo que son huevos infértiles, pues se van a poder encontrar en lo que son huevos, en lo que son las heces, pero no se va a dar ningún cuadro clínico. En cuanto a los estadios evolutivos por los que puede pasar Ascaris lumbricoides, pues tenemos los parásitos adultos que, como vemos, van a ser macho y hembra, como también ya había dicho. Entonces, en cuanto a las características del macho, vamos a tener que poder medir entre 15 y 20 centímetros. Este macho va a tener un extremo posterior terminado en una forma enrollada. Aquí pues tenemos lo que es espículas que le van a servir para la copulación. En el extremo anterior, pues tanto hembras como machos van a caracterizarse o van a tener lo que son 3 labios, también van a tener en su interior dentículas y esto lo que van a hacer es ayudarlos a que se anclen y pues queden en su sitio, que es pues en la luz o en el lumen del intestino delgado, ahí anclados haciendo su patogenia que voy a hablar más adelante. Entonces, en cuanto a la hembra, vamos a tener que esta va a ser más grande. Esta va a medir entre 25 y 30 centímetros más o menos. Y pues en su extremo posterior, esta sí va a terminar en un extremo recto y pues también va a tener lo que son estos dientes. ¿A qué se le debe que esta hembra pueda ser más grande? A que en esta hembra, pues su sistema reproductor va a ocupar lo que es alrededor de 1/3 de todo su cuerpo. Entonces, esa es otra característica de los adultos que tienen sistemas desarrollados. Aparte del sistema reproductor en estos helmintos, también tenemos un sistema digestivo, también tenemos un sistema nervioso. El siguiente o la siguiente forma evolutiva aquí, la larva, es un estadio intermedio y esta pues como ya había explicado es la que va a estar migrando y la que va a estar mudando para poder llegar al adulto, un estadio anterior al adulto.
Esta larva, pues, como característica va a poder estar migrando y su repercusión, o sí, su repercusión más notable va a ser cuando hace su ciclo de Loss en el pulmón. Su ciclo de Loss, que pues es el paso, la migración a través del pulmón. Acá en esta tercera foto tenemos lo que son los huevos, que van a ser, como también había mencionado, fértiles o infértiles. Acá podemos ver el primer huevo, que es como más ovaladito. Este huevo es el huevo infértil. Acá podemos ver que pues es un huevo que va a contar con una capa externa mamelonada. Esta capa externa mamelonada pues va a estar conformada por lo que es albúmina. También tiene una capa intermedia, que es una capa quitinosa. En la segunda foto tenemos un huevo que sí fue fértil, y hasta podemos ver que es un huevo infectante, un huevo embrionado, porque podemos ver la larva desarrollada. Acá también hay otra capa, aparte de lo que es la mamilonada y la quitinosa, que es la vitelina. Esta capa vitelina va a ser la capa más interior y es la que le va a ofrecer los nutrientes para que pueda desarrollarse y llegar a eclosionar esta larva de este huevo. En cuanto a la patogenia de Ascaris lumbricoides, tenemos el síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler va a ser consecuente de lo que es el ciclo de Loss, que es el paso de la larva por el pulmón. Acá, como pues va a ser un parásito en un sitio donde no debe estar, vamos a encontrar lo que es inflamación, que es una acción patógena, entonces va a causar inflamación por una reacción de hipersensibilidad que se va a dar, y a partir de ello también vamos a poder ver lo que es eosinofilia periférica. El síndrome de Loeffler también va a contar con lo que es disnea, van a haber estertores, y por el paso también de la larva a través de los pulmones y la acción traumática al romper estos alvéolos, pueden haber pequeñas hemorragias interiores. Entonces, el síndrome de Loeffler va a constar de lo que es eosinofilia periférica, tos, también puede cursar con lo que es fiebre alta y, como había dicho, disnea. A nivel del intestino, del intestino, del tubo digestivo, vamos a ver que puede causar desnutrición y anemia. ¿Quiénes lo van a causar? Principalmente los adultos, quienes al ubicarse en la luz del duodeno, ellos pues se van a quedar acá anclados con la ayuda de sus tres labios, y van a competir con lo que son los nutrientes que ingieren las personas o su hospedador. Esta acción es una acción exfoliatriz. Entonces, al competir con estos nutrientes, ellos van a captar todo, y pues no va a haber absorción por parte del hospedador. ¿Y eso por qué también? Porque, como sabemos, en el intestino delgado es donde está mayoritariamente lo que es la absorción de nutrientes y vitaminas para un posterior pues desarrollo del ser humano. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? En lo que es una desnutrición y una anemia que puede pues terminar o demostrarse con una palidez marcada. Como una tercera patogenia que pueden crear o generar estos elementos, tenemos las migraciones, que pueden ser migraciones erráticas. Estas migraciones pues lo van a causar ya sean las larvas o los adultos, mayoritariamente los adultos. ¿Y cuándo se van a dar esto? Cuando la carga parasitaria es muy elevada. Entonces, estos parásitos adultos lo que van a hacer es estar formando lo que pueden ser ovillos en cualquier parte del tubo digestivo, pues específicamente en el intestino delgado. Entonces, esto lo que puede conllevar es a apendicitis, diverticulitis. También se pueden ubicar en los conductos biliares, y, em, y también estas larvas pueden migrar y estar saliendo por lo que son orificios nasales y orificios de los oídos. En cuanto a las larvas, pues las larvas pues son más asociadas a migrar al pulmón, haciendo su ciclo de Loss. Estas también pueden estar afectando o migrando a lo que son conductos lagrimales, las larvas por su tamaño. Bueno, también podemos decir que estos ovillos o
estas obstrucciones van a ser una acción patógena mecánica. La apendicitis y la diverticulitis por la acumulación de estas larvas adultas también pueden conllevar a infecciones bacterianas adyacentes a estos, lo que puede pues empeorar la situación o el cuadro clínico de la persona. En cuanto a los métodos de recuento, estos se utilizan porque Ascaris lumbricoides al ser un jovelminto, también se considera o es categorizada dentro de las enfermedades denominadas las enfermedades desatendidas. Entonces, Ascaris lumbricoides también se encuentra generando la infección de geohelmintos más frecuente de todos los que se pueden dar. Este es el más frecuente. Entonces, para ello se utilizan estos métodos de recuento para poder tener algún tamizaje de estas infecciones y para asegurar el tratamiento y la resolución o evolución de estas infecciones. Entonces acá tenemos una de las técnicas que es la técnica de Cato-Katz. La técnica de Cato-Katz pues se va a basar en una cantidad de heces conocidas de las que vamos a aclarar para poder observar lo que son estos huevos. Se aclaran con lo que son o las sustancias que se utilizan son verde de malaquita y glicerina. Entonces empiezan con una muestra de heces, perdón. Entonces aquí en estas fotos no se muestran, pero anteriormente un paso es tamizar esta muestra de heces. Entonces la muestra de heces se tamiza y esta muestra de heces tamizada es la que se va a ubicar acá en esta imagen número 3. En esta imagen número 3 podemos ver lo que es un templete. Este templete viene en el kit y este es lo que nos va a dar, según sus mediciones, la cantidad conocida de heces. Acá se van a depositar hasta completar o llenar completamente el templete, las heces, y se procede a retirar el templete, y sobre la cantidad de muestra que queda sobre la lámina es que se le va a agregar un pedazo de papel celofán que fue impregnado anteriormente, como 24 horas anterior, en lo que fue la solución de glicerina y verde de malaquita. Al impregnar pues la muestra con el papel, con las sustancias, se deja aclarar por al menos 45 minutos, una hora, para poder visualizar posteriormente. Entonces, al cabo de este tiempo se procede a visualizar por medio del microscopio. Se cuentan toda la lámina y la cantidad de huevos contados se proceden a multiplicar por un factor. Este factor pues va a salir o viene a partir del mismo kit. Entonces, según los kits que pueden existir, podemos encontrar diferentes factores. Acá tengo como ejemplo un factor 20 o un factor 24. Entonces, aparte de contar y tener una cantidad conocida de huevos en la muestra, debemos clasificarla en lo que es una infección leve, moderada o grave, con el fin, como había dicho anteriormente, obtener una resolución de esta infección. Entonces, una infección leve va a estar condicionada por una cantidad menor a 10.000 huevos por gramos de materia fecal. Una infección moderada va a significar un recuento de 10.000 a 50.000 huevos por miligramos de heces fecales, y una infección grave pues mayor a 50.000 huevos por gramo de materia fecal. Aparte de este método de recuento, también tenemos el método de Stoll, que no está acá representado, pero pues básicamente este se va a fundamentar en lo que es la saponificación. En el método de Stoll pues se va a utilizar lo que es el hidróxido de sodio. En una probeta vamos a colocar lo que es una cantidad de 56 mililitros de este hidróxido de sodio, y se va a agregar pues al cabo de un gramo de heces fecales, o la cantidad adecuada para que la solución pueda subir o llegar hasta completar lo que son 60 mililitros. Entonces, cuando ya tengamos esa solución hasta 60 mililitros, se procede a agitar vigorosamente, y pues acá lo que se está haciendo es la saponificación. Esta saponificación pues lo que va a hacer es como de alguna forma lavar los huevos para que pues queden limpios y puedan ser vistos sin ninguna interferencia en el microscopio. Entonces, al cabo de un tiempo de
agitación vigorosa, se toma una alícuota, pues al menos de 1 mililitro o 50 microlitros en una gota y se coloca entre lámina y laminilla y se procede a leer. Esta lectura o este recuento de huevos, en este caso se va a multiplicar por un factor que es 100. Al multiplicar esto, pues también nos va a dar una cantidad de heces, una cantidad de huevos, perdón, por gramos de materia fecal, y también vamos a poder utilizar estas clasificaciones para poder interpretar interpretar la infección que pueda tener el paciente. Entonces, como importancia de estos métodos de recuento, poder clasificar o identificar la infección como lo que es una infección leve, moderada o grave. Y eso fue todo por Ascaris lumbricoides. Bueno, entonces hoy les voy a hablar sobre Strongyloides estercolaris. Como introducción, pues Strongyloides estercolaris es un parásito intestinal que prevalece en zonas tropicales y subtropicales, que es el agente causal de la estrongiloidiasis, que es una enfermedad actualmente desatendida, que está ligada a poblaciones de bajos niveles socioculturales y sanitarios, que actualmente puede afectar a más de 370 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, otra característica de Strongyloides estercolaris es que su hábitat es en el intestino delgado del hospedero, preferiblemente el duodeno y la parte alta del yeyuno. Además, pertenece al grupo de los geohelmintos y como lo había dicho anteriormente, pues digamos que estos Strongyloides estercolaris se ve más que todo en suelos con zonas cálidas y húmedas. En cuanto a la morfología, pues Strongyloides estercolaris tiene una morfología variable que presenta distintos estadios del larva, siendo la principal, sino que la que nos permite principalmente el diagnóstico de Strongyloides estercolaris es la larva rhabditoide. ¿Por qué? Porque esta larva rhabditoide es excretada en las heces y a partir de esta muestra nosotros vamos a procesarla en el diagnóstico, o sea, vamos a montar en lámina y vamos a ver en un examen directo las larvas. En cuanto a las características morfológicas de esta larva, de la larva rhabditoide, mide de 180 a 380 micrómetros de largo por 14 a 20 micrómetros de ancho. Tiene un extremo anterior, presenta en el extremo anterior un romo provisto de una cápsula oral corta. Y algo característico es que presenta el esófago dividido en 3 partes. Entonces, la primera es el cilindro, cuerpo cilíndrico, seguido del istmo estrecho que está redondeado por el anillo nervioso y después le sigue el bulbo piriforme. Al acabar el esófago se encuentra o se conecta con el canal intestinal que desemboca en el ano localizado en el tercio posterior del parásito. También algo característico es que presenta un primordio genital de forma ovalada o semilunar. Y pues estos parásitos son altamente móviles y estos son el estadio que emerge de los huevos. En cuanto al siguiente estadio, que es la larva filariforme son la forma infectante para el ser humano, para el hospedero. Mide de 500 a 700 micrómetros de largo por 20 micrómetros de diámetro. Son filiformes, alargados, presentan en la parte anterior un romo y sin boca porque pues no se alimentan. A partir de la boca continúa con un esófago cilíndrico, ya no está dividido en 3 partes, y termina con un extremo posterior bifurcado o con una muesca o en forma de muesca.
En cuanto al estadio de parásito adulto, en cuanto a la hembra de adulta de vía libre, mide aproximadamente de 1 milímetro de longitud por 50 a 75 micrómetros perdón, de diámetro, y el macho de vía libre mide aproximadamente 700 micrómetros de largo por 40 a 50 micrómetros de diámetro. Algo que es característico en todos los nematodos es que la hembra tiene un extremo posterior recto, mientras que el macho tiene un extremo posterior en forma de curva y presenta 2 espículas, las cuales le van a permitir la copulación o facilitar la copulación. Hay que recordar que pues este parásito presenta un dimorfismo sexual y presentan desarrollo de huevos fértiles. En cuanto a los huevos de Strongyloides storcularis, son ovalados, miden de 50 a 55 micrómetros de largo por 35 micrómetros de diámetro. Están recubiertos por una membrana delgada que a veces es irregular debido al moco adherido de ellos. Pueden presentar en su interior un blastómero transparente e irregular, o también pues presentan la larva, el primer estadio de larva, que es la L1. En cuanto a la capacidad de las hembras en generar huevos, es de 40 huevos por día, los cuales son, pues, son a simple vista no se pueden diferenciar notablemente de los huevos de ulcinarios. Bueno, listo. Entonces, hablando del ciclo de vida, recordando de que la larva filariforme es el estadio infectante. Entonces, en cuanto al ciclo de vida, se divide en dos. En el desarrollo directo, en el ciclo directo, que es el que nos afecta o que afecta al hospedero, la parte infectante, o el ciclo de vida libre. Entonces, vamos a hablar primero del desarrollo directo, del ciclo directo. Entonces, la larva filariforme de Strongyloides storcularis va a penetrar la piel del hospedero a través de los espacios interdigitales de los pies. La larva va a alcanzar el capilar y va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. Entra a través de los alveolos, asciende a todo el árbol bronquial, migra hacia la tráquea. Bueno, en el árbol bronquial va a madurar al estadio L4. La larva filariforme es estadio L3. Entonces, cuando está en el árbol bronquial, madura, y al madurar pasa a la tráquea, migra a la faringe, donde es deglutido y llega al intestino delgado, donde se va a localizar en la submucosa intestinal, específicamente dentro de las criptas de Lieberkühn, donde allí va a madurar la hembra adulta parasitaria. Esta hembra adulta parasitaria va a colocar los huevos donde pues van a producir en su interior la larva de primer estadio, la cual se va a eclosionar y va a dar lugar a la larva rhabditoide, la cual generalmente se expulsa a través de las heces. Cuando estas heces tocan el suelo, estas larvas rhabditoides se pueden ir por dos caminos. Entonces se puede ir por el desarrollo directo, se pueden formar, pasan a ser larvas filariformes, y estas larvas filariformes infectan al hospedero, o pueden madurar adultos de vía libre, van a generar huevos, van a producir van a eclosionar, van a generar larva rhabditoide filariforme, y esta puede madurar a adulto de vía libre o puede infectar y generar el ciclo directo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en la fisiopatología de Strongyloides storcularis, esto está relacionada con, la fisiopatología de strongyloidiasis está relacionada con el paso del parásito en los diferentes órganos durante su ciclo de vida. Entonces hay que recordar que los órganos es la piel, el pulmón y el intestino.
Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas en la piel, al entrar las larvas filariformes por la piel del hospedero, es facilitada por la secreción del metaloproteasa con la actividad elástica, lo que va a generar una degradación de la matriz extracelular dérmica del hospedero, específicamente o principalmente de los espacios interdigitales de los pies. Entonces, las manifestaciones clínicas de esto va a presentar o va a cursar con prurito, con exantema, eritema e inflamación. En algunas veces, en los casos crónicos, cuando esta larva filariforme no alcanza a llegar a los capilares para diseminarse o llegar al pulmón, lo que va a hacer es, se va a presentar el síndrome de larva Curens y esta larva se va a desplazar por la piel de forma línea, como se observa en la imagen, se va a ver como una línea serpiginosa y esto va a causarle un poco de exantema exudativo. En cuanto a las manifestaciones en el pulmón o respiratorias, pues al ingresar las larvas a la piel van a migrar por el capilar hasta alcanzar la circulación pulmonar, esto donde van a romper el endotelio capilar, las paredes de los alvéolos y asciende a todo el árbol bronquial y van a llegar a la tráquea. Lo que van a hacer aquí va a generar un engrosamiento de los tabiques alveolares, va a generar infiltración eosinofílica y a veces puede generar hemorragias. Puede también generar manifestaciones, puede presentarse como tos o irritación en la tráquea de forma similar a una bronquitis. Y también puede desencadenar a un síndrome de Lefebvre, cual se caracteriza por el incremento de eosinófilos en las vías aéreas o en el parénquima pulmonar. En cuanto a los casos crónicos, puede presentarse como síntomas similares al asma. Posteriormente de que las larvas continúan la migración, llegan al esófago, donde son deglutidas y van a llegar al sistema gastrointestinal. Y las manifestaciones, pues, llegan la larva llega al intestino y puede producir manifestaciones comunes como aumento del peristaltismo, una reacción inflamatoria y síndrome de mala absorción cuando se unen a los pliegues de la mucosa. En la mayoría de los casos, la mucosa intestinal no presenta alteraciones, sin embargo, en casos crónicos puede presentarse como en manifestaciones clínicas como enteritis catarral, pueden presentar dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, diarrea intermitente o persistente, también puede presentar náuseas, vómito, dolor epigástrico, estreñimiento y también puede presentar pérdida de peso. En cuanto a la estrongiloidiasis, la mayoría de las personas son asintomáticas. Sin embargo, esto va a estar asociada directamente a la respuesta inmune que monte el hospedero. Entonces, la mayoría de las personas solo cursan con una infección natural, aunque pueden generar a una autoinfección. Entonces, la autoinfección es cuando las larvas rhabditoides no se expulsan en las heces, sino que mudan a su estadio filariforme. Estas larvas filariformes alcanzan los capilares, llegan al pulmón y se vuelve a generar el ciclo. Pero en estos casos, como en el paciente que tenemos, que es un paciente inmunosuprimido, inmunodeprimido, lo que va a hacer es que esta autoinfección puede generarle dos manifestaciones más graves, las cuales es el síndrome de hiperinfección y la estrongiloidiasis diseminada. ¿Qué se le considera síndrome de hiperinfección? Es cuando se aumenta el número de larvas que se evidencia en materia fecal
o en esputo. Y eso se debe a que hay una multiplicación, al aumento de la multiplicación y migración de las larvas en este hospedero inmunosuprimido. Entonces estos, digamos, se observa más que todo en personas con VIH, con el virus de linfotrópico de células T humanas tipo 1, o también pacientes que presentan o toman corticosteroides. Entonces, lo que va a pasar en la hiperinfección es que se acelera el ciclo de vida normal de Strongyloides stercolaris, lo que va a aumentar la carga excesiva de parásitos, y pues las larvas rhabditoides no se van a eliminar en su totalidad en materia fecal. Entonces, como lo había dicho anteriormente, estas larvas rhabditoides van a cambiar su estadio a larvas filariformes, llegan a circulación, pulmón y van a seguir el ciclo. Perdón. En cuanto a las muestras, se puede observar no solamente la larva rhabditoide en este caso, sino también se pueden observar larvas filariformes, también se puede encontrar estadios de hembras adultas y también huevos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son lo mismo que las manifestaciones que había dicho anteriormente. Se presenta dolor intenso abdominal, tipo cólico, diarrea acuosa, pérdida de peso, náuseas, vómitos, y ocasionalmente se puede presentar sangrado gastrointestinal. También se puede presentar obstrucción intestinal subaguda. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, se puede encontrar como asma, tos, sibilancias, neumonía, hemorragia pulmonar, y se puede observar infiltrados bilaterales difusos en los rayos X. En cuanto a la estrongiloidiasis diseminada, pues es cuando se da la difusión de las larvas a órganos del hospedero distintos del intestino y pulmón. O sea, van a afectar órganos distintos como el sistema nervioso central, van a afectar el corazón, el tracto urinario y órganos endocrinos, entre otros, los cuales estos órganos están fuera de su ciclo de vida normal del parásito. Eso es muy característico en pacientes inmunosuprimidos con esteroides sistémicos o que presentan una infección crónica o que presentan un estadio de desnutrición alto. Las manifestaciones pues van a variar dependiendo del órgano que va a afectar las larvas. Unas complicaciones más importantes de que está asociada a alta mortalidad es cuando se da una infección sistémica secundaria por bacterias gram negativas entéricas como Streptococcus, Escherichia coli, Streptococcus fecalis, Klebsiella, Enterobacter, entre otros, los cuales se va a generar debido a que van a ser arrastradas a la circulación por el cuerpo de las larvas filariformes cuando van a invadir el intestino delgado, o de forma directa esas bacterias se van a diseminar por las úlceras que se presenta en el paciente. En estos casos, el paciente puede presentar o puede cursar con fiebre, escalofríos, rigidez, taticardia. En cuanto a la afección del sistema nervioso central, puede producir dolor de cabeza, alteración del estado mental, convulsiones. En rara vez pueden estar en coma. También puede encontrarse con signos meningios y desorientación. Listo. En cuanto al diagnóstico, pues habitualmente se utiliza un coprológico, se visualiza en directo, donde se va a ver las larvas rhabditoides, o se puede utilizar un método de concentración, creo que es el RICH, donde nos permite visualizar los huevos. Existen otros métodos, que es el cultivo de placa de agar, que es el método CPA, que es más reciente. Y lo que va a hacer es que, lo que consiste es que en un
se va a tomar 2 gramos de materia fecal y se va a colocar en el centro de un agar, ya sea agar nutritivo o agar tripticasa soya, y lo que van a hacer es que se va a tapar y que la materia fecal no toque la tapa de la placa. Esto se va a incubar a 37 grados centígrados y esto lo que va a hacer es que estas larvas, las larvas de Strangulated stercolaris, se van a desplazar por la placa y van a dejar como un caminito de bacterias que son las bacterias que están adosadas en su cuerpo. Entonces se van a mirar a las 24 horas de incubación y se observa ese rastro. Se va a dejar incubando, esto se hace por duplicado, entonces se van a hacer en 2 cajas. En una caja se va a mirar al tercer día y la segunda caja se va a mirar por incubación hasta 6 días. Y esto lo que va a hacer es que para cada agar, ya sea el tercero o el sexto día, se va a lavar con 10 mililitros de formalina al 5%, todo lo que queda el agar, y eso se va a recolectar en un tubo cónico, se va a centrifugar a 2500 o 3000 revoluciones por minuto durante 5 minutos y se va a proceder a visualizar el sedimento en el microscopio de la luz, o sea, microscopio de luz. En cuanto al otro método, que es la técnica de Biermann, pues es un método de concentración biológica de larvas. Lo que hace es que va a generar, lo que va a hacer es que las heces se van a poner en contacto con el agua. Entonces se utilizan 2 versiones, ya sean un embudo o un valor para contener el agua. Entonces la primera, que es el embudo, la materia fecal se va a colocar en un sedazo, que esto va a estar recubierto con gasa. Y esto es lo que va, digamos, a tener en contacto con el agua. Y digamos que al tener en contacto con todo, con el agua, las larvas van a comenzar a migrar y van a llegar a la parte de abajo. Y cuando ya se tenga el agua, esta agua se va a centrifugar y se va a buscar en el agua, se va a buscar en el sedimento las larvas. Hay una versión económica que utilizan una botella plástica desechable de gaseosa y trabajan también con un globo de goma, un globo. Entonces lo que van a hacer es que en el globo va a quedar el agua con el agua y pues se va a proceder a agregar en un tubo. Esto se va a centrifugar y se va a visualizar en el sedimento las larvas. También otro método es la PCR, para determinación la PCR y ELISA. En cuanto al tratamiento, el medicamento de elección para la estrongiloidiasis es la ivermectina, la cual se suministra en una dosis única de 200 microgramos sobre kilogramo de peso por vía oral, ya sea durante un día o 2 días. Otro medicamento ampliamente utilizado es el tiabendazol, y también puede trabajarse con albendazol. En cuanto al reporte del coproparasitoscópico, entonces nosotros trabajamos, presenta un color hemático con una consistencia diarreica, en cuanto presenta moco, sangre y helmintos. En el examen químico, pues un pH de 6,5 debido a la sangre, azúcares reductores por Giardia, una glucosinta positiva, sangre oculta positiva, y en el examen microscópico se va a ver pues quistes de entamoeba histolítica
dispar de 0 a 1 por campo, quistes de endonimagnana de 0 a 1 de 6 a 10 por campo, quistes de Giardia duodenalis de 6 a 8 por campo, huevos de Ascaris lumbricoides 1440 por gramos de materia fecal y este paciente presenta una infección leve. En cuanto a las larvas también se observan larvas rhabditoides de Strongyloides stercolaris, presenta de 20 a 40 eritrocitos por campo, de 60 a 80 leucocitos por campo. En cuanto a los monocitos, se da un 20% de monocitos y 80% de polimorfos nucleares. También se observa almidón parcialmente digerido, 2 cruces, almidón sin digerir, 3 cruces, glóbulos de grasa, 2 cruces, grasas neutras, 1 cruz y ácidos grasos, 2 cruces. Y eso sería